Se unieron. Vamos a grabar la sesión. Es que acá se están uniendo todavía varios papás, entonces le damos la bienvenida al coordinador Fernando Ramos, que va a estar también trabajando aquí con nosotros. Les recuerdo, mi nombre es Luz Mary Pulido, soy la rectora del colegio y quien me acompaña el coordinador Fernando Ramos, que es el coordinador de media. Ya vamos a explicar todo ese tema para que ustedes, los padres de familia, junto con sus hijos, quienes posteriormente estarán trabajando el mismo tema, puedan tomar decisiones bien informadas y con proyección a lo que realmente queremos para nuestros hijos. Les quiero preguntar si también ven la pantalla. ¿Se ve de casualidad la presentación? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta reunión. Entonces, nos convoca en esta reunión a hablar con ustedes, los padres de familia, sobre el tránsito de sus hijos a la educación media. Por eso están convocados solamente ustedes, porque son los padres de familia de quienes están actualmente en grado noveno. Entonces, iniciando, quiero hacer el siguiente contexto. En Colombia, la educación que hay en la mayoría de los colegios está conformada en tres grandes niveles. Uno se denomina la educación inicial, que tiene que ver con los grados de prejardín, jardín, transición. En el Colegio Juan del Corral solo tenemos grado transición, pero hay otros colegios donde hay jardín y unos muy pocos donde hay prejardín, porque prejardín normalmente, tanto prejardín como jardín incluso, suele ser asumido, por lo menos acá en Bogotá, por los jardines de integración social. Pero pues ya hay muchos colegios que sí tienen un nivel de jardín, pero la gran mayoría solo tenemos transición. Pero a eso se le llama educación inicial. Luego tenemos un nivel de educación denominada básica, y la básica está dividida en dos grupos. En básica primaria, que es de primero a quinto, y en básica secundaria, que es de grado sexto a noveno. Entonces, en este momento, sus hijos forman parte del nivel de básica secundaria. Y tenemos un último nivel al que se le denomina educación media, que está conformada por los grados décimo y once. Cuando uno ingresa a la educación media, cambia la cantidad de materias que trabaja. Unas por ley están establecidas adicionales para todos los estudiantes del país, como por ejemplo filosofía, ciencias políticas y económicas, que se le suman a todas las restantes áreas que venían trabajando los estudiantes. Bueno, cuando un estudiante finaliza grado noveno, como va a ocurrir con sus hijos este año, en Colombia se les entrega una certificación. No se escucha. Perdón, señora rectora, tiene el micrófono en silencio. Gracias. Ok, bueno, entonces continuamos. Al finalizar el grado noveno, todos los estudiantes en Colombia reciben una certificación de finalización de la educación básica. Entiéndase por certificación, eso no es un grado porque no están recibiendo título, sino es eso, un certificado que dice que usted terminó la educación básica, que de hecho en Colombia la única que es obligatoria y a cargo del Estado es hasta la educación básica. La educación media no es parte de las obligaciones del Estado. Si uno revisa la Constitución Política, de hecho dice que la obligatoriedad del Estado está hasta los 15 años en la educación de nuestros jóvenes.
Sin embargo, pues digamos que la realidad ha venido llevando a que efectivamente la educación media también sea costeada por el Estado. Entonces nosotros este año le daremos un certificado de educación, de finalización de la educación básica a aquellos estudiantes, primero que aprueben el año y segundo que tengan documentación completa. Si el estudiante no tiene documentación completa, no podrá recibir dicha finalización de educación básica. Entonces, le solicito revisar con el director de curso a ver si su hijo o hija está en el listado de estudiantes que no tienen documentos para poderlos certificar. Y cuando uno termina la educación básica, tiene dos opciones. Una es ir a la educación media, es decir, continuar los estudios en 10º y 11. Y otra posibilidad es decir, yo no quiero ser bachiller, de una vez simplemente me voy al acceso a la formación técnica. Y evidentemente con solo grado 9º uno puede acceder a cierto tipo de programas. El SENA ofrece cierto tipo de programas solo con finalizar grado 9º, por ejemplo. Y hay otras instituciones de formación técnica que igualmente facilitan dicho proceso. Ahora, supongamos que la decisión de todos es que evidentemente el estudiante va a seguir con su educación media, es decir, va a ingresar a grados 10º y 11. ¿Qué ocurre ahí? Que cuando el estudiante finalice grado 10º y 11 en Colombia, ahí sí se titula como bachiller, es el primer título que reciben, y eso lo habilita para dos cosas. Uno, para el acceso a la educación superior, y dos, para el acceso al mundo del trabajo. Al acceso a la educación superior, ¿qué es? Pues ir a la universidad o ir al SENA o a cualquier institución de formación posterior al colegio, por así decirlo. Y acceso al mundo de trabajo, pues porque uno como bachiller pues ya puede conseguir empleo en muchas cosas, ¿no? Entonces, hay cargos en nuestro país cuyo único requisito es haberse graduado del bachillerato. Tener a sus hijos matriculados en el Instituto Técnico Juan del Corral tiene una gran ventaja, y es que nosotros los vamos preparando alternamente con el colegio en dos cosas. En el acceso a la educación superior, o sea, no necesitamos esperar graduarnos de 11, porque ya vamos a ir a la educación superior por nuestro convenio que tenemos con el SENA, y también los vamos a formar en habilidades y competencias específicas para el mundo del trabajo en nuestras especialidades de formación. Entonces, el estudiante que se gradúa del Colegio Juan del Corral, no sencillamente, no esperamos que si tiene que salir inicialmente a trabajar, lo haga como lo haría cualquier estudiante de un colegio académico que de pronto le tocó buscar trabajo en un almacén para vender o en un restaurante para atender las mesas, ni nada por el estilo, sino que tenemos unos programas de formación con unas habilidades específicas que les permitiría ir a ciertos campos laborales. Y eso además, pues de entregarle un título especial que ya tiene que ver con esa educación superior. Entonces, a continuación les vamos a explicar justamente cuáles son esos programas. Entonces, le doy la palabra al coordinador Fernando. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, Señor. para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Ramos. Yo soy el coordinador de media. Desde hace 5 años, pues me encuentro laborando acá en el colegio y pues colaborando con todo este proceso de media. Entonces, como lo indicaba la señora rectora, el objetivo de hoy es explicarles a ustedes pues en qué consiste pues esta nueva etapa que van a iniciar nuestros estudiantes con respecto a su formación y a su educación, ¿cierto? Entonces, aquí hay unas cositas que hay que tener muy claras para que puedan tomar la decisión de continuar en nuestro colegio
o puedan tomar la mejor decisión para el futuro en la educación de sus hijos. ¿Listo? Entonces, desde el 2019 tenemos 3 especialidades en el colegio. Entonces, esto es bien importante porque el título que nosotros les entregamos a nuestros estudiantes cuando culminan toda su etapa de media es una especialidad. Entonces, les estaba comentando que nosotros otorgamos el título de bachiller técnico para que lo tengan en cuenta. Nosotros no somos un colegio académico, solamente podemos entregar un título de bachiller técnico y de acuerdo con la selección que hagan sus hijos para grado noveno, para grado décimo, pues tendrá una especialidad. Entonces, tenemos 3 especialidades desde el 2019, como les comentábamos. Tenemos el primero, que es el legendario, digámoslo así, el que toda la vida ha tenido el Juan del Corral, que es la gestión contable y financiera, ¿sí? Luego, más o menos hacia el 2013, nos dieron el aval para poder también llevar a cabo la especialidad que se llama Desarrollo Gráfico en Proyectos de Construcción, y en el 2019, pues nos dieron también el aval para poder hacer una nueva especialidad que se llama Programación de Software. De programación de software, pues hasta el año pasado tuvimos nuestra primera promoción. Este año vamos a hacer la segunda promoción y bueno, ahí vamos con esa nueva. Bueno, entonces, cada una de estas especialidades están articuladas con el SENA, y esto es de acuerdo con un convenio que tiene el SENA con la Secretaría de Educación, ¿cierto? En el cual le permite al estudiante, cuando termine o culmine sus estudios de media, tener una doble titulación. Esto es muy importante que lo tengan claro, que sus hijos, si continúan estudiando en este colegio y quieren hacer todo el proceso educativo paralelo con el SENA, podrían llegar a tener dos títulos, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, para desarrollo gráfico en proyectos de construcción, el colegio lo titularía bachiller técnico, desarrollo gráfico en proyectos de construcción, y con el SENA se certificaría como técnico en diseño arquitectónico, ¿sí? En este caso, el diseño arquitectónico lo tenemos articulado con el Centro de la Construcción y la Madera, Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera, que queda en Cazucá, allá arribita de la autopista sur, ¿cierto? Saliendo de Bogotá, queda este centro del SENA, ¿no? Que es el Centro de Tecnologías de la Construcción y la Madera. Tenemos otros 2 convenios, digámoslo así, o otros 2 programas articulados, que son el de gestión contable y financiera, que ese sería el título que les da el colegio, y con el SENA recibirían el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Desde el 2019, como les comentaba, tenemos el de programación de software, que este sí se llama igual en los dos, tanto el del colegio como el del SENA. El del colegio sería bachiller técnico y el del SENA sería técnico en programación de software. Estos 2 últimos, que son el de contabilidad, como nosotros le llamamos acá en el colegio, y el de programación,
están articulados con el Centro de Servicios Financieros, que es el que queda en la carrera 13 con 65, ahí donde queda el edificio del SENA. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, nuestros estudiantes se gradúan con el título de bachiller técnico según lo que seleccionen. Ahorita les voy a hablar un poquito de esta selección y además pues certificarse como técnico laboral del SENA, ¿sí? El SENA garantiza la cadena de formación y le permite hacer al estudiante, luego cuando se gradúe del colegio, un año más y entonces obtendría el título de tecnólogo. Así podría, digamos, contar con todos los beneficios que le da el SENA, como lo son lograr el patrocinio de una empresa, luego hacer 6 meses de práctica en esa empresa y bueno, pues con todas las oportunidades de poder quedar, ya digámoslo así, enganchado con esa empresa. Pero pues eso ya es una decisión que debe tomar el estudiante cuando llega al final, cuando llega al final de sus estudios de media. ¿Listo? ¿Cómo hacemos nosotros la selección? Por eso es muy importante. ¿Con cuántas personas contamos, jefe? 59. 59. Bueno, 57 papitos que están hoy escuchándonos o estudiantes que están escuchándonos. Es muy importante esta charla. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos que como familia tomen la decisión de cuál es el camino que va a tomar su hijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez iniciemos el siguiente año, nosotros le vamos a preguntar a los estudiantes cuál es su decisión. Todavía falta, digamos, una intervención mía directa con cada noveno, que la estaremos haciendo durante el mes de octubre, una intervención en donde le voy a explicar a los niños pues todo este tema un poco más a fondo, ¿cierto? Pero es importante que como familia tomen una decisión, la decisión más apropiada para que el estudiante el año entrante, cuando iniciemos en enero, no sabemos todavía exactamente la fecha, pero cuando iniciemos, yo le voy a preguntar, vamos a hacer ahí como un tallercito y les voy a preguntar, ¿cuál es su elección? De estas 3 especialidades que tenemos nosotros, cada estudiante va a seleccionar 2, una primera opción y una segunda opción, ¿cierto? Vamos a tratar de darle gusto a todos en la primera opción. Este siempre ha sido mi objetivo, es darle gusto al estudiante para que quede en su primera opción. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros aquí pues contamos con una determinada cantidad de cupos, ¿cierto? Y pues dependiendo de eso, si digamos se me van muchos hacia una especialidad, pues me tocará, digamos, entre todos esos estudiantes mirar cuáles colocamos en su segunda opción, ¿cierto? Pero como familia debemos tener claridad en cuáles son las 3 especialidades que tenemos, cuál es la que más le gusta al estudiante, en cuál es la que mejor se podría desempeñar, para cuál tiene la mejor actitud y aptitud, porque necesitamos de las 2 cosas para que el estudiante pueda desarrollarla durante los 2 años que sigan y no vayamos a tener inconvenientes que por allá finalizando décimo, a mí no me gustó esa especialidad, entonces yo no quiero seguir estudiando en el Juan del Corral, porque la situación radica en que una vez el estudiante inicia, yo a la mitad del camino no lo puedo cambiar a ninguna especialidad, ¿cierto? Entonces una vez el estudiante queda ubicado, ya no lo puedo reubicar en otra especialidad y mucho menos si ha empezado también el proceso con el SENA, ¿cierto? Bueno, voy a explicarles un poquito el tema de la cadena de formación y un poquito cómo funciona esto en nuestro colegio y qué debemos tener en cuenta. Entonces, la cadena de formación, ya digamos de nuestro ciclo profesional, digamos de lo que va a ser como el desempeño que yo voy a tener en mi vida,
para los estudiantes que están matriculados en el Juan del Corral, inicia el año entrante cuando ingresen a la educación media. Allí ya empiezan en una área del saber a empezar, digámoslo así, a tener unos conocimientos más profundos, ¿cierto? Y luego, la ventaja de estar en este colegio es que van a poder hacer esos dos primeros escaloncitos, porque miren que primero está la educación media, luego está la técnica, que sería el primer ciclo de formación. En el Juan del Corral, sus hijos van a tener la oportunidad de hacer estos dos escalones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando terminen la educación media, también van a terminar su educación técnica, ¿cierto? Especializados en una área de conocimiento que para el caso de nosotros, pues, estamos como enfocados en 3 áreas, que son toda la parte de diseño, ¿cierto? Que es la parte del desarrollo gráfico. También tenemos toda la parte financiera, digámoslo así, empresarial, que es todo lo de contabilidad. Y ahora pues que estamos también abordando el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación con todo lo que tiene que ver con programación de software. Entonces, miren lo importante de estar en el Juan del Corral, y por eso también pues hago a ustedes la invitación para que todos, digamos, en la familia, si tenemos por allá un primito, si tenemos un conocido, un familiar, un amigo que también tiene su hijo en noveno, le podamos comentar de estas opciones que tienen en este colegio. En este momento, para grado 10º tenemos bastantes cupos. No solamente le vamos a poder garantizar a todos nuestros estudiantes de noveno cupo, sino que también vamos a tener cupos para algunos otros estudiantes que vengan de otro colegio. No hay necesidad que el estudiante haya hecho toda su básica en el Juan del Corral. No, señores, podemos decirle, familiares, amigos, que aquí tenemos cupo y ustedes le van a explicar todo este tema que yo les estoy diciendo para que la gente tenga claridad sobre el tema y pueda saber a qué se va a matricular en el Juan del Corral. Igualmente esta grabación vamos a subirla a YouTube y la vamos a colocar en nuestro sitio web para que todas esas personas que no pudieron estar hoy de grado noveno, o también todos los que quieran estudiar en el Juan del Corral, pues puedan ver esta grabación y puedan entender qué es lo que van a hacer acá en el Juan del Corral. Entonces, bueno, en la página de la Secretaría de la Educación, de Educación está ya el proceso de matrículas activo en nuestro sitio web, que es juandelcorral.edu.co. Ya hay un enlace que los va a llevar allá para todos esos estudiantes nuevos que quieran ingresar a nuestro colegio. Allí ya pueden empezar a hacer ese proceso. Allí está toda la información. Bueno, luego pasamos a la tecnológica, que es el segundo ciclo de formación. Entonces, inmediatamente cuando nuestro egresado se certifica del SENA, obtiene su título de bachiller, porque para la educación tecnológica sí necesitamos ser bachilleres, el SENA le garantiza, sin necesidad de hacer ningún examen, ningún tipo de proceso de selección, le garantiza la continuidad en la cadena de formación. Ya tenemos unas fechas, las cuales les voy a comunicar a todos los papitos de noveno en esta semana, en donde cada centro les va a explicar a ustedes también muy detalladamente su proceso interno. Entonces, el SENA le garantiza todo ese acceso. Inmediatamente el estudiante se gradúa, se certifica, entonces puede continuar en su proceso, en su cadena de formación con la educación tecnológica. ¿Qué es esto? Va al SENA, hace un año más de estudio, luego 6 meses de práctica en una empresa y ya tiene su título de tecnólogo, ¿no? Además de eso, el SENA, en algunos de sus programas,
también tiene convenio con algunas universidades en donde les homologan digamos, este recorrido que ha tenido el estudiante y les homologan algunas cosas y ya pueden empezar en algunas universidades con algo, ¿no? No desde cero. Y pues obviamente el último pendaño de nuestra cadena de formación, que será el tema de los posgrados. Entonces, tengan en cuenta, padres de familia, que la decisión, por eso es importante que tengamos un diálogo en familia, para que podamos tomar la mejor decisión y que podamos ver a nuestros hijos llegar hasta los posgrados, hasta el último escalón de la cadena de formación. ¿Listo? Ya al final habrán, digamos, algunas preguntas. Bueno, entonces voy a explicarles cada uno un poquito, voy a hacerles como, digamos, una pequeña introducción a cada una de las especialidades, o sea, eso para qué sirve, cómo lo puedo utilizar, qué es lo que va a aprender mi hijo, de qué le va a servir, en qué se va a desempeñar. Entonces, empecemos con el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, o el bachiller técnico en gestión contable y financiera, que es el título que le damos acá en el colegio. ¿En qué se puede desempeñar uno de nuestros estudiantes? Apenas el día que aquí les damos ese título, él ya al otro día ya puede ir a buscar trabajo y desempeñarse en alguna de las ocupaciones que tenemos aquí en nuestra diapositiva: auxiliar de caja, auxiliar de facturación, auxiliar de compras e inventarios, auxiliar de contabilidad, auxiliar de cuentas por cobrar, auxiliar de cuentas por pagar, auxiliar de tesorería. Bueno, son muchos de los cargos, o sea, prácticamente podríamos decir que uno de nuestros estudiantes ya sale con todas las competencias para poder desempeñarse en una empresa en alguno de estos cargos, sin necesidad de tener otro tipo de estudio posterior a su graduación, ¿cierto? Luego, miremos acá, cuáles son esas competencias que va a adquirir nuestro estudiante del técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, o nuestro gestión, nuestro bachiller técnico en gestión contable, ¿no? Entonces, mire, inventariar los materiales, equipos y elementos teniendo en cuenta las políticas de la organización, contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales. Entonces, digamos que esas son las competencias fuertes que él adquiere, que nuestro estudiante adquiere al culminar sus estudios en nuestro bachiller técnico en gestión contable, o si es certificado por el SENA. Bueno, obviamente, papitos, pues esto no es, digamos, algo fácil, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que quedarse a estudiar en el Colegio Juan del Corral requiere un esfuerzo mayor que ir a estudiar en un colegio que es netamente académico. Hoy en día tenemos muchos colegios académicos que también están integrando el SENA, pero ellos, digamos, como sí, no generan un título de bachiller técnico, sino que siguen dándole a sus estudiantes es el título académico normalito que pues bueno, muchos tuvimos cuando estudiamos, pero en el Juan del Corral no. En el Juan del Corral yo le voy a dar un título de bachiller técnico. Entonces esto significa un esfuerzo más grande. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay estudiantes que cuando ya se meten, digamos, se montan en este bus del bachiller técnico, empiezan a decirme: no, coordinador, es que estoy cansado, es que esto es muy duro, es que esto no se puede, y resulta que, pues yo ya no le puedo, entonces ya no le puedo decir al estudiante: no, tranquilo, papito, ya no estudie lo del técnico y yo le doy su título de bachiller académico y no estudie eso. No, señores, no se lo puedo decir. ¿Qué le tocaría hacer a un estudiante que se encuentra en esta situación? Cambiarse de colegio, ¿sí? Entonces,
Entonces, por eso es importante la decisión que ustedes van a tomar como familia. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva ya tenemos un poco el panorama más claro de ese ciclo de formación. Aquí va hasta profesional. ¿Cómo sería para el estudiante que se va por la línea de la contabilidad? Entonces aquí tendría nuestro título de bachiller técnico en gestión contable y con el SENA se certificaría técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Cuando termine eso en 11, él podría tomar dos caminos acá, que es el tecnólogo en contabilidad y finanzas o el tecnólogo en tesorería. Y luego cuando termine estos puede pasar a ser profesional, ya sea en contaduría, contador público, puede ser administrador de empresa, puede estudiar negocios internacionales o puede estudiar economía. O sea que en esta que dice profesional es donde tenemos que ubicarnos y tenemos que mirar si nuestro hijo, hija tiene toda digamos, la disposición o quiere ser uno de estos grandes títulos que está acá en profesional, pues digamos que gestión contable sería la opción para nuestro hijo o nuestra hija. ¿Listo? Luego pasamos a nuestra otra especialidad que se llama Desarrollo Gráfico en Proyectos de Construcción y el SENA le da el certificado de técnico en diseño arquitectónico, ¿cierto? Antes era en dibujo arquitectónico, ahora se llama diseño arquitectónico. Entonces, ¿en qué se puede desempeñar un estudiante que se gradúa de esta especialidad? Se puede desempeñar, digamos, en empresas, obviamente de la construcción, ya aquí vamos es para todo el gremio de construcción, toda esa parte de la construcción. Entonces se puede desempeñar como dibujante técnico, se puede desempeñar en empresas, ya sea privadas o públicas, como auxiliares en arquitectura, como auxiliar en ingeniería civil, ¿cierto? O en general en todas las empresas afines a la construcción, ¿no? Y lo principal de esto es que nuestros estudiantes que salen egresados de esta especialidad son dibujantes de planos arquitectónicos o estructurales, todo el tema, la planimetría de una construcción la hacen estos estudiantes, ya sea también toda la parte de instalaciones, ya sean hidráulicas, eléctricas, todo ese tema lo va a saber manejar el estudiante que sale de nuestro colegio como bachiller técnico en desarrollo gráfico en proyectos de construcción y certificado por el SENA como técnico en diseño arquitectónico. Entonces aquí tenemos las competencias que va a desarrollar en nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces aquí tenemos elaborar planos de proyectos arquitectónicos, construir modelos a escala, identificar sistemas constitutivos de un edificio, interpretar también, ¿no? Si los elabora, pues también debe adquirir esa competencia. Entonces este es el tema. Entonces acá volvemos a mirar la parte de lo que se puede desempeñar nuestro egresado, ¿cierto? Y además pues tener en cuenta que el último peldaño de este egresado pues es o va a ser un arquitecto o va a ser un ingeniero civil, ¿no? Ese podría ser, entonces ahí hay que tener en cuenta esas cositas. Bueno, y tenemos la más nueva de nuestras especialidades, que es programación de software. Las dos se llaman, en las dos instituciones se titulan, digámoslo así, con el mismo nombre, solamente que nosotros somos bachilleres técnicos y el SENA es técnico, ¿no? Es lo que llamamos un técnico laboral, digámoslo así, sino que esa palabrita laboral, pues ahí no la usan, pero es exactamente ese.
Entonces, bueno, nuestro estudiante egresado de programación de software, porque digamos la programación de software en este colegio, en esta institución, está enfocada es al desarrollo de aplicaciones web, al desarrollo de aplicaciones móviles, pero además también se puede desempeñar como auxiliar operativo de programación en empresas, en toda la parte de tecnologías de la información, de la comunicación, en los departamentos de tecnologías de información en las empresas. También puede desempeñarse como auxiliar de análisis y desarrollo de software, o también el manejo de las bases de datos, ¿cierto? Auxiliar de manejo de bases de datos. Digamos que este es un campo fuerte de nuestros tiempos, así como en algún momento lo fue ser administrador de empresas, o en algún otro tiempo lo fue ser ingeniero de sistemas. Hoy en día la programación de software es como, digamos, como lo que está moviendo al mundo. Entonces también quisimos desde 2019 darle la oportunidad a nuestros estudiantes de que se pudieran, digamos, especializar en este tema, ¿sí? El gobierno nacional le está dando también mucha importancia a este tema y está abriendo muchos campos de trabajo para este tema. Entonces, es muy interesante esta especialidad. Entonces, aquí, ¿qué competencias vamos a lograr? Entonces, conocimiento y apropiación de herramientas ofimáticas, obviamente, todo lo que sea manejo de computadores, analizar los requisitos del cliente para construir un sistema de información, o sea que nuestro estudiante estará en la capacidad de poder iniciar el desarrollo de una aplicación y poder mirar cuáles son esos requisitos. Y además de eso, pues termina con la competencia que es además construir ese sistema que cumpla con esos requisitos. Aquí hay una parte bien importante, y es que en esta especialidad no necesariamente el estudiante debe estar enganchado en una empresa, ¿no? Aquí esto es lo que nos trae, digamos, este campo, ¿no? Y es que yo podría trabajar en este tema sin necesidad de estar en una empresa, sino que ya el estudiante propiamente, individualmente, puede empezar a generar ingresos trabajando, haciendo desarrollos, ¿no? Bueno, entonces aquí cómo está esta cadena de formación. Acá hay un errorcito. Vamos a corregirlo aquí de una vez. Entonces el técnico en programación de software, ¿listo? Y luego pasa a ser el tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, y termina en el profesional, ya sea siendo ingeniero de sistemas o también estudiando ingeniería de software, ¿cierto? Aunque a veces, y lo digo, digamos, con conocimiento de causa, las personas se pueden desarrollar desarrollar su vida profesional sin necesidad de llegar a ese último peldañito, sino, digamos, esto es una nueva rama que no requiere que usted tenga que ir a la universidad, sino que básicamente se puede ir desarrollando con adquisición de unas competencias específicas. Entonces, esos son las tres especialidades, papitos, que les tenemos y que les ofrecemos en nuestra institución, y que espero que después de esta charla ustedes puedan tener, digamos, la oportunidad de dialogar con sus hijos, con sus hijas, y tomar la mejor decisión para el año entrante. Entonces, la señora rectora les va a explicar un poquito en adelante
toda la parte de los horarios y todo este tema para que ustedes lo tengan en cuenta y al final haremos una sesión de preguntas. ¿Listo? Bueno, espero le hayan prestado mucha atención al coordinador Fernando frente a las 3 líneas de especialidad y los 3 diferentes títulos que podrían obtener según cada una de ellas. Entonces, esta partecita de ahora es más administrativa. Resulta y pasa que cuando los estudiantes ingresan a grado 10º, cambia su jornada. Nuestro colegio en jornada mañana maneja exclusivamente grados de 1º a 9º, igualmente en la jornada de la tarde. Y tenemos una tercera jornada, denominada jornada única, en la que están los estudiantes de preescolar y quienes son de media. Recuerden que media es 10º y 11. Eso es del 2019. Significa que el próximo año, cuando su hijo esté en grado 10º y le pregunten a qué jornada pertenece, ya no pertenece ni a mañana ni a tarde, sino que pertenecerá a la jornada única. ¿Qué significa eso de la jornada única en términos de tiempos para el 2022? Que sus hijos van a pasar de estudiar 30 horas semanales a cumplir en realidad 48 horas de presencia en la institución. Sí, espero me escuchen bien. Por eso es que es la gran diferencia. Teníamos antes 30 horas hasta 9º y en 10º y 11 en el Colegio Juan del Corral presencialmente estarán en el colegio los estudiantes un total de 48 horas. ¿Cómo se distribuyen esas 48 horas de clase? Son 38 horas de clase que hace el colegio. ¿Le puedes dar a admitir, por favor? 38 horas de clase como tal que hace el colegio, 5 horas semanales de clase, 5 horas semanales que van a estar distribuidas entre lo que es el descanso y el almuerzo. Yo no, espera. Okay. Listo. Gracias. Es que se fue Fernando y se le desconectó el internet. Entonces, perdónenme, 5 horas que serían entre el descanso y la alimentación escolar a la semana. A los estudiantes de 10º y 11 se les da almuerzo, entonces ahí está cubierto ese tiempo. Y 5 horas de formación específica que hace el SENA. Eso nos da las 48 horas semanales que tienen que venir a estudiar los estudiantes. Para 2022 les planteamos los dos siguientes horarios. La opción 1, la mayoría gana. Aquí ahorita tendremos que votar cuál es el horario que nosotros consideramos que nos conviene más. La opción 1 daría para que nuestros estudiantes de lunes a viernes reciban solo la formación del colegio y los descansos, es decir, 38 horas de clase y 5 horas entre el descanso y el almuerzo, o sea, 43 a la semana, lo que implicaría que van a estudiar 3 días de 9 horas en un horario más o menos de 6 a.m. a 3 p.m. y 2 días de 8 horas, es decir, de 6 a.m. a 2 p.m. y el SENA iría los días sábados. O sea que se extiende los días de estudio de los estudiantes hasta el sábado. Esa es la opción número 1. La opción número 2 es que los estudiantes estudien tanto lo que corresponde con el colegio como lo que corresponde en el SENA, más los descansos, exclusivamente de lunes a viernes. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que son 3 días de 10 horas, es decir, estarían en el colegio de 6 de la mañana a 4 de la tarde, y 2 días de 9 horas, es decir, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, como les decía, queremos saber el día de hoy que ustedes nos cuenten cuál es ese horario que consideran es mejor para el estudio de sus hijos. Ese horario que se elija será el que implementaremos pues en todo el proceso de formación de la media 10º y 11.
¿Listo? Ahorita yo les voy a colgar ahí en el chat este enlace donde está, además del registro de asistencia, estas opciones para que ustedes nos dejen saber cuál es su decisión frente a los tiempos de estudio. Bueno, ¿qué pasa si usted no quiere que toda esa formación para su hijo? Si le parece que venir a estudiar 48 horas a la semana es demasiado y que yo necesito es que mi hijo, porque así nos pasa, está más enfocado es en que su hijo vaya a la escuela de fútbol, a la escuela de patinaje, bueno, o a otras cosas de formación, pues en el Colegio Juan del Corral no le daría tiempo para eso realmente, porque tienen que cumplir 48 horas de estudio a la semana. Que yo no quiero que mi hijo salga técnico, que eso tan pesado, que mi hijo es más o menos perezosito, entonces yo ya no me lo veo por allá estudiando todo ese poco de horas. Pues lamentablemente tendríamos que decirle que el Colegio Juan del Corral no es la institución que le conviene al estudiante, porque lo que va a generar es que fracase escolarmente, y pues uno no quiere eso para sus hijos, ¿no? Entonces tiene que tener muy claro qué es eso que me le están ofertando y por eso lo estamos haciendo hoy. Entonces, como ya lo mencionó el coordinador Fernando, nosotros somos un colegio técnico que no ofrece titulación como bachiller académico, ¿sí? En un bachillerato académico seguramente la intensidad horaria es menor y no existe la formación de esas especialidades y ya, ¿sí? Pero pues nuestro colegio no es así. Acá hay algunos sitios de contacto, nuestra página web www.Juan del Corral, el Facebook del Colegio Juan del Corral, el Twitter @Juan del Corral, los teléfonos del celular del colegio, de Secretaría de Rectoría y Secretaría Académica, pero quizá el más importante en este momento es este correo, que es el del coordinador de media, el coordinador Fernando, quien le estaba hablando ahorita, académico@juandelcorral.edu.co, además del que ustedes ya conocen de convivencia.jornadamañana@juandelcorral.edu.co, que es de la coordinadora Alexandra, por si tienen alguna inquietud.